Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Seguimos alabando al Señor, y para aquellos que os incorporáis a la iglesia y que nos visitáis en este día, esta es una iglesia que alaba al Señor. Como veis, lo hacemos a través de la música, el don que Dios nos ha dado para poder cantar a su nombre. Y también es una iglesia que recibe y respeta la palabra de Dios. Por eso damos tanta importancia en el culto a lo uno y a lo otro. Y queremos que todo ello sea encaminado no a nuestro propio aprovechamiento, sino que Dios sea exaltado en todas las cosas. Así pues, tal como se ha escuchado en la oración, vamos a abrir la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Es el relato de la resurrección. Y es cierto que no estamos en Semana Santa, pero los cristianos evangélicos no esperamos a la Semana Santa para hablar acerca de la pasión, de la resurrección, de lo que Cristo hizo por nosotros. Cualquier momento es apropiado para poder dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Así pues, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 10, que es uno de los relatos acerca de la resurrección, pero siempre es importante tener en cuenta lo que otros evangelistas dicen al respecto, porque cada uno de ellos añade algún detalle. De hecho, el título de esta predicación está tomado de Lucas 24:6, que son las palabras que los ángeles dijeron a las mujeres que acudieron muy de mañana al sepulcro de Jesús para intentar embalsamar su cuerpo. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Nos dice así el Evangelio de Juan, que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y que Él la aplique a cada uno de nosotros conforme a su propósito. Aquí teníamos una imagen del románico, el románico acerca de la resurrección del Señor. Quiero deciros que el hecho de la resurrección ha sido uno de los acontecimientos que los artistas a través de los siglos han intentado representar más claramente. Tenemos aquí diferentes imágenes, cada una de ellas con un énfasis particular. Vemos a Jesús triunfante, vemos a los soldados que custodiaban la tumba caídos, vemos a Pedro y a las mujeres también siendo consoladas por el Señor. En fin, cada uno de ellos, como digo, cada uno de estos artistas han intentado representar en sus obras sus propios sentimientos y emociones con respecto a la resurrección de Cristo. De alguna manera, estas obras pictóricas u escultóricas han permanecido hasta nuestros días para proclamar el hecho grandioso de la resurrección de Jesús. Pero entre todas ellas me he fijado en esta última. No en esta, que es la primera, sino la última que tenemos. Esta es una obra que lleva como título Pedro y Juan corriendo a la tumba. Es un cuadro realizado en el año 1898 por un pintor suizo,
llamado Eugene Vignot. Nació en Suiza en el año 1850 y falleció en París en el año 1921. Una de las áreas que enseño, que desarrollo en la Facultad de Teología, tiene que ver precisamente con la historia de la teología. Y evidentemente la resurrección es uno de los hechos que más se ha reflexionado y pensado a través de la historia. Y cuando busco algunas imágenes para intentar ilustrar qué significó en la Iglesia antigua y también en el presente la resurrección del Señor, me fijé en este cuadro, Pedro y Juan corriendo a la tumba. Porque, si os fijáis, es un cuadro muy simple. De hecho, el Señor no aparece para nada en este cuadro. Cuando nos fijamos en pinturas o esculturas anteriores, sí encontramos que el Señor está en el centro de ese retrato o de esa pintura o de esa escultura, pero no es el caso. Aquí nos encontramos con Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Y si nos fijamos en sus rostros, son rostros que expresan diferentes emociones y sentimientos. Por una parte, la incredulidad ante lo que las mujeres les dijeron esa mañana. Jesús no está en su tumba. Por otra parte, sentimientos de angustia. ¿Se habrán llevado el cuerpo del Señor? ¿Lo habrán robado? Pero también sentimientos de esperanza. ¿Será verdad que el Señor ha resucitado, como nos han dicho las mujeres? Sentimientos de dolor y de asombro. Fijaros que los dos están corriendo, sus figuras están ligeramente inclinadas, seguramente por la prisa en llegar al lugar donde Jesús había sido sepultado, ligeramente inclinados, y sus rostros miran fijamente hacia adelante, hacia la tumba del Señor. Una tumba que van a encontrar vacía. En el siglo XIX, un conocido filósofo, queriendo hacer un comentario despectivo hacia el cristianismo, dijo: ¿y pensar que la base del cristianismo es una tumba vacía? Efectivamente, la base del cristianismo es una tumba vacía. Y hoy todavía aquellos que peregrinan a Israel recorren diferentes lugares donde se dice que Jesús pudo estar sepultado aquí, sepultado acá. ¿Qué más da donde hubiera estado sepultado? Lo cierto es que la tumba del Señor, esté donde esté, permanece vacía hasta el día de hoy. Lo que pretendió ser un comentario irónico es realmente una afirmación de la grandeza del cristianismo. La tumba vacía. Y es que realmente las emociones y los sentimientos de los discípulos de Jesús se desbordaron aquella mañana de la resurrección. Todos recordaban lo que había pasado hacía apenas 2 días. De hecho, estaban en el 3er día. Habían visto cómo Jesús, aquel a quien habían seguido como maestro, aquel de quien se habían sentido admirados por los hechos prodigiosos que había realizado, había escogido la cruz. Y no lo entendían. No podían comprender cómo aquel a quien tenían como Mesías hubiese preferido morir en una cruz como un criminal, cuando tantas personas habían puesto en él su esperanza. Y ahí tenemos a las mujeres que llegaron muy de mañana al sepulcro y se encontraron con que la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío y allí estaban los lienzos. La primera reacción de ellas fue de consternación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque de hecho esta tumba estaba custodiada y bien custodiada por una guarnición romana. Por otra parte, esas mujeres, cuando escucharon que Jesús había resucitado de boca de los ángeles, corrieron a los discípulos y les dijeron: el Señor ha resucitado. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? Estáis locas. Esto no puede haber ocurrido.
Ha sido vuestro dolor que os ha cegado y que está bloqueando vuestra razón. Esto no es posible. Sin embargo, Pedro y Juan, el discípulo amado, corrieron hacia la tumba para comprobar lo que había ocurrido. Y nos dice la palabra de Dios, en el caso del discípulo amado, que vio y creyó. Pero aún así, los discípulos necesitaron su tiempo. Todavía no podían comprender que esto hubiera podido ocurrir. Y de hecho, Tomás no estaba con los 12 cuando las mujeres dijeron que Jesús había resucitado. Y cuando se lo dijeron sus compañeros, dijeron, esto no es posible. Es más, si yo no pongo mi mano en el lugar de los clavos, introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y sabemos lo que pasó poco después. Estando los 11 reunidos, ya Judas no estaba con ellos, los 11 reunidos, el Señor se apareció en medio de ellos y le dijo a Tomás, Tomás, mete tu mano en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Soy yo, me puedes tocar. No soy un espíritu, no soy un fantasma, soy yo, el Jesús que has conocido. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás no pudo hacer otra cosa que decir, Señor mío y Dios mío, y caer arrodillado delante del Señor. Y Jesús tiene que decir, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y nosotros somos parte de esa legión de testigos. No hemos contemplado al Señor resucitado, pero tenemos la convicción interna de que el Señor vive, porque vive en cada uno de nosotros. Y porque solamente un Señor resucitado puede liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Y eso es lo que intentó reproducir este pintor suizo. La emoción del momento, pero también la esperanza de que realmente el Señor hubiera resucitado. Pero en aquella mañana de la resurrección, algo tenían en común todos aquellos que fueron a la tumba. Y es que buscaban entre los muertos al que vive. Las mujeres que fueron muy de mañana buscaban entre los muertos al que vive. Pedro y Juan, que corrieron a la tumba, buscaban entre los muertos al que vive. Los judíos, los líderes judíos y el mismo gobernador Pilato buscaban entre los muertos al que vive. Pero se equivocaban. Jesús no estaba en la tumba. ¿Y sabéis? Incluso Satanás pensaba que Jesús seguía en su tumba. De hecho, durante el ministerio terrenal de Jesús, y Satanás conocía muy bien las profecías, había procurado por todos los medios apartar a Jesús del camino de la cruz. Lo había intentado hasta el último momento. En Getsemaní, en esa lucha agónica del Señor consigo mismo y en oración con el Padre, hasta que el Señor fue capaz de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Esa fue la gran victoria que le llevó a la cruz. Aparente derrota, pero la mayor victoria. Bien, Satanás no consiguió esto. Incluso cuando Jesús estaba en la cruz, sus enemigos le decían, si eres el Cristo, bájate de la cruz y demuéstranos que eres el Mesías. Pero Jesús prefirió morir en una cruz. Y ya que esto fue inevitable, al menos asegurémonos de que no sale nunca de la tumba en la que su cuerpo ha sido depositado. No solamente lo colocamos, sino que lo cerramos con una gran piedra, lo sellamos y colocamos una guarnición para su custodia. Esto es lo que pensaban. Pero en esa mañana de la resurrección, una noticia comenzó a circular. El Señor ha resucitado. Habían buscado entre los muertos al que vive, porque el Señor había resucitado y sigue resucitando. Lo cierto es que han pasado ya 2000 años de estos hechos. Y sabéis, muchas personas
siguen buscando entre los muertos al que vive. Y es que esta es la condición humana. No somos muy diferentes a los seres humanos de hace 2000 años. Tenemos el mismo empecinamiento, la misma rebeldía que tenían aquellos hombres y mujeres del pasado. Mirad, muchos hoy siguen buscando a Jesús en su tumba. ¿Y quién no conoce estas películas y estos documentales que están apareciendo constantemente? Algunos realizados maravillosamente. ¿Quién no conoce la película The Body? ¿Sabéis cuál es, no? El cuerpo, donde incluso participa un actor español, Antonio Banderas. Ya sabéis el argumento, que tarde o temprano los arqueólogos descubrirán una tumba en la que esté Jesús, o lo que quede de él. Y ahí estará, junto con las urnas de sus padres, de sus hermanos y de todos aquellos que tengan que estar. Siguen buscando a Jesús entre los muertos. El mismo James Cameron, este famoso director de Titanic, hizo todo un documental especulando con esta realidad, de que tarde o temprano este descubrimiento se va a realizar y se encontrarán los restos de Jesús. Pero no es así, porque Jesús no está entre los muertos. Otros buscan a Jesús entre la humanidad. Porque sabéis que hay una teoría muy antigua que dice que realmente Jesús no murió en la cruz. Que en el momento culminante, cuando ya todo parecía perdido, fue bajado de esta cruz, fue sanado de sus heridas, fue llevado a un lugar lejano, donde se casó con María Magdalena, y formaron una familia y vivieron felices y comieron perdices. Bueno, esta teoría es muy antigua. O sea, viene de los siglos IV y V de nuestra era, en los famosos escritos apócrifos, que cuentan un relato diferente, paralelo, acerca de la vida de Jesús. Y lo que hacen es negar su divinidad. Inciden en su humanidad, pero niegan su divinidad. Así que, por lo tanto, como Jesús era meramente un ser humano, no podía resucitar, no podía hacerlo. Así que la explicación más lógica es que Jesús sobrevivió a la cruz. Incluso algunos dicen que fue bajado de la cruz aparentemente muerto y al ser depositado en el sepulcro vacío, frío y lóbrego, reaccionó. Lo que no dicen es cómo salió de la tumba, pero bueno, lo cierto es que allí se despertó de su letargo. Bueno, hay teorías, como veis, para todos. Y aún hoy hay muchas personas de buena fe que siguen buscando a Jesús en los templos. En los grandes templos y catedrales que los seres humanos hemos levantado para la gloria de Dios. Porque allí está el Cristo crucificado. Y muchos piensan que en esos lugares es donde van a tener realmente un encuentro con Dios. Pero el Señor no está en los templos. No quiere decir que estos lugares como este, tan hermosos, no tengan su razón de ser. De hecho, los hemos levantado, ¿para qué? Para dar honra al Señor. Para darle el culto que solamente a Él le merece. Pero Dios no está limitado a estas paredes. El Cristo resucitado no está limitado a este espacio, ni a un sagrario, ni a un espacio determinado. Es verdad que en los templos encontramos ese ambiente de recogimiento que nos invita a la oración y la meditación, y bien está. Pero ya lo decía el apóstol Pablo, ¿acaso las obras de los hombres, los templos y lugares que los hombres han levantado, pueden contener a Dios? ¿El Dios que ha hecho todas las cosas puede ser limitado a un espacio físico? No. El Señor tampoco está en los templos. Está en medio de nosotros. Está en cada uno de nosotros. De hecho, el Señor Jesús, antes de la pasión y la resurrección, les dijo lo siguiente a sus discípulos en Juan 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él.
¿Y quién no recuerda las palabras de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y moraré con él y él conmigo. Esta es la realidad. Jesús no está sujeto a un espacio determinado, sino que Él vive por su Espíritu en cada uno de los hombres y mujeres que le hemos recibido como Señor y como Salvador. Bien, y esto es lo que hacen muchas personas. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra posición frente al hecho de la resurrección? ¿Debemos quedarnos contemplando la cruz? ¿Es ese nuestro lugar? Bueno, la cruz es el símbolo por excelencia del cristianismo, es cierto. Y las iglesias evangélicas tenemos una cruz vacía, porque con ello queremos decir que el Señor ya no está en la cruz, porque Él consumó en la cruz todo aquello que tenía que hacer. Así lo dijo: consumado es, todo está hecho. Por lo tanto, el Señor ya no está en la cruz, por muy hermosos crucifijos que podamos contemplar por todas partes. Muchas personas siguen todavía contemplando al Cristo ensangrentado y crucificado, cuando la Biblia nos habla del Cristo resucitado. Es el apóstol Pablo el que nos dice, en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 24, que Cristo fue crucificado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Qué interesante que haga esta combinación de palabras. Crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos bajo el poder del pecado y de la muerte. Nuestra justificación se logró en la cruz y en la tumba vacía. Porque si no hubiera sido así, seríamos tan esclavos del pecado como lo éramos antes. Pero Cristo derrotó a la muerte y por eso hemos sido justificados, por la sangre derramada y por su victoria sobre la muerte, el último enemigo que quedaba por derrotar. Así que, queridos hermanos, aunque contemplamos con admiración y con gratitud la cruz, nuestra posición no es frente a la cruz, aunque sea el símbolo que nos acompañe allí donde estemos. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Ante la tumba vacía? ¿Debemos dirigirnos a la supuesta tumba vacía, esté donde esté? Y allí quedarnos contemplando de forma admirable la resurrección del Señor y decir qué gran milagro ha tenido lugar. Bueno, yo creo que está bien pensar en la tumba vacía en cuanto a que nos habla del poder de nuestro Dios, que ni siquiera la muerte pudo sujetarle. Pero nuestra posición no está ante la tumba, porque el Señor tampoco está allí. Ni está en la cruz, ni está en la tumba. Y entonces, ¿dónde está nuestro lugar? ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? Pues debemos poner nuestra mirada en los cielos. ¿Por qué en los cielos? ¿Recordáis cuando Jesús, ya resucitado, llevó a sus discípulos a un monte y ascendió delante de ellos? Cuando ellos contemplaban a Jesús ascender al cielo, dos ángeles se pusieron al lado de ellos y les dijeron: así como veis a Jesús ascender al cielo, así volverá con poder y gloria. Y es ahí donde nosotros tenemos puesta nuestra mirada. En los cielos, de donde el Señor ha de venir, con poder y con gloria. El Señor resucitado, el mismo Señor que ascendió a los cielos, tal como sus discípulos la habían conocido, volverá. Y volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso la Iglesia del Señor vive en esperanza.
Y no mira solamente al pasado, sino que mira al futuro. Mira la consumación de los tiempos. Mira al cumplimiento de las promesas del Señor. Y mientras tanto su iglesia camina y vive en la esperanza de la resurrección y de la venida del Señor. Queridos hermanos, cuando leemos el relato evangélico que nos habla de los hechos de la pasión y de la resurrección, pensemos, por supuesto, en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero también tengamos esa perspectiva de futuro ante lo que ha de ocurrir. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos creen que va a ocurrir. Muchos dicen, bueno, nunca se cumplirá esa promesa del Señor. Pero el Señor volverá en el momento oportuno. Todas las generaciones de cristianos han pensado que el tiempo en el que vivieron era un tiempo ya crítico, donde ya el pecado sobreabundaba de tal manera que era imposible que abundara más. Y todos pensaban que el Señor vendría en ese tiempo. Y no ha sido así. Generación a generación ha pasado esperando la venida del Señor. Pero una generación de cristianos, sea la que sea, verá el cumplimiento de esa promesa. Yo no sé si será la nuestra. Sería grandioso, ¿no?, que fuese así. Pero da igual, aunque no sea la nuestra. Sabemos que tarde o temprano esto se cumplirá. Y que el mismo Señor que dio su vida por nosotros en la cruz y que resucitó triunfando sobre la muerte, volverá como juez de vivos y muertos. Un autor cristiano escribió hace muchos años lo siguiente: el cristianismo prevalece con la resurrección de Jesús, porque si Él no hubiera resucitado, el mundo estaría desolado, el cielo estaría vacío, la tumba estaría llena de terror, el pecado dominaría y la muerte sería eterna. Pero dice este autor, como el Señor ha resucitado, podemos decir junto con el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15, 20. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque antes de Jesús fueron muchos los hombres y mujeres que murieron sin haber visto cumplida su esperanza. Pero sin embargo, como dice el autor de Hebreos, anhelaban una patria mejor. Pusieron su esperanza en la promesa que un Dios un día cumpliría, aunque ellos no lo hubieran visto. Pero durmieron en el Señor, esperando la gran resurrección y esperando la venida del Mesías. Y el Señor que murió y resucitó también es primicias de cada uno de nosotros. Porque así como Él murió y resucitó, nosotros un día moriremos, pero también resucitaremos por el poder de Dios, que nos levantará de la muerte para vivir eternamente con Él. Y esta es una de las grandes y hechos fundamentales del cristianismo, que seguimos a un Cristo resucitado, que lo que hizo, lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, y que su victoria es una victoria también para nosotros. Por eso aquel comentario sarcástico de aquel filósofo y pensar que el cristianismo tiene su base en una tumba vacía, esa es nuestra mayor grandeza. Porque hoy en día se pueden visitar las tumbas de los grandes fundadores de religiones. Sí. Y ahí están sus restos. Pero los cristianos no podemos mostrar una tumba. Porque no la tenemos. No la tenemos. Puede estar en cualquier lugar. Pero aún teniéndola, allí no está el Señor. El Señor vive
en ti y en mí, por su Espíritu. Porque el Señor ya nos hizo esta promesa y la hizo a sus discípulos. Yo tengo que partir a la casa de mi Padre. Dice, pero no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la persona del Consolador, del Espíritu Santo. Y hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y de que el Señor cumplirá todas y cada una de sus promesas. Nada quedará sin cumplir. Y esperamos por eso su retorno, su regreso. Y mientras tanto la Iglesia cumple con su misión y damos testimonio al mundo de que el Señor ha resucitado y que puede dar vida a aquellos que ahora viven o han muerto en delitos y pecados. Que el Señor puede generar en nosotros una nueva vida, una vida que no acabará, que empieza ahora, pero continuará hasta la eternidad. Este es el mensaje que nosotros hemos de proclamar. Y hemos de hacerlo a todos aquellos que quieran escuchar o no quieran hacerlo. Pero este es el mensaje del Evangelio, que Cristo vive, que no está aquí, que ha resucitado. Y hay que decir a las personas que no busquen entre los muertos al que vive, que no lo busquen, sino que lo experimenten. Porque no hay nada como experimentar al Cristo resucitado. Aquel que es capaz de producir en nosotros esa esperanza cierta, la convicción de que Él vive. Porque podemos hablar mucho acerca de este hecho, pero nada es tan poderoso como la convicción de aquellos primeros discípulos que cuando contemplaron al Señor resucitado, salieron a las calles para decir al mundo que Cristo vive. Que aunque había sido crucificado, resucitó y Él vive para siempre. Y ese es el testimonio que ellos nos legaron. Y es el testimonio que la Iglesia tiene que seguir proclamando hasta el fin de los tiempos. Y hacerlo con convicción. Y hacerlo con valor. Y afirmarlo con el testimonio de nuestras vidas. Porque si queremos que las personas crean en un Cristo resucitado, lo tienen que ver en nosotros. Que transmitimos el gozo de la salvación y la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento y es un mensaje que continuará hasta que Él venga. Así que damos gracias al Señor por su muerte en la cruz, porque fue el sacrificio expiatorio que se requería para nuestra salvación. Damos gracias a Dios por su resurrección y damos gracias a Dios porque esa victoria es también nuestra victoria. Pero mientras tanto, esperamos la venida del Señor. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y vivimos en fe y en esperanza. De forma que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu. Cuando Cristo vive en una vida, esa vida es diferente. Es diferente en la forma en la que hablamos, en la que nos comportamos, en la que hacemos las cosas. Ese es el testimonio del Cristo resucitado. Y eso es lo que el Señor nos pidió que hiciésemos, que manifestásemos que Él vive y que nuestras vidas sean esa luz, esas luces que alumbran en la oscuridad. Pues los sentimientos de Eugene Vignot son también los nuestros. Corremos no ya hacia la tumba, sino al encuentro del Señor. Al encuentro del Señor. Y lo haremos de una manera gloriosa y hermosa que no se puede describir con palabras. El Señor tiene preparado lo mejor para nosotros y para todos aquellos que le aman, en esperanza. También en dolor, mientras tanto, mientras caminamos en este mundo. También en dolor, pero en esperanza y en certeza. Que Dios nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias
por la certeza y la convicción que encontramos en ella. Gracias por el testimonio de los apóstoles que nos hablan de que Cristo ha resucitado y que no busquemos más entre los muertos al que vive, que no lo hagamos, Señor. Gracias porque ese hecho tan maravilloso cambió sus vidas, transformó sus vidas y cambió el miedo, la preocupación y el dolor en victoria y en esperanza, Señor. Y ellos nos han transmitido el legado de la fe que también nosotros hemos recibido. Y queremos seguir proclamando al mundo, en la medida de nuestras posibilidades, que Cristo ha resucitado y que primicias de los que durmieron ha sido hecho. Señor, y que nuestras vidas reflejen lo que decimos con nuestras bocas, que vivamos en esta esperanza cierta, sabiendo que un día has de volver y nos has de tomar contigo, Señor. Y no lo merecemos. Todo cuanto tú has hecho y cuanto harás solamente puede ser explicado por tu amor y por tu gracia. Y gracias porque ha sido así, Señor, porque tú has tenido a bien acercarte a nosotros en Jesucristo y redimirnos del poder del pecado y de la muerte. Señor, que nuestras vidas transmitan esa victoria a aquellos que nos conocen, que no caigamos en el desaliento, que no nos sintamos sobrepasados por el pecado que se manifiesta a nuestro alrededor, que no creamos en la victoria de Satanás, sino en tu victoria, sabiendo que tu victoria ha sido definitiva y para siempre, y que nos has hecho partícipes de ella. Bendice a tu iglesia, Señor, aquí en Buen Pastor, y a tu iglesia repartida por toda la faz de la tierra, y que en todo lugar se sigan alzando voces que proclaman que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y en nombre de Cristo oramos. Amén.